Bueno, pues muy buenos a todos y a todas. Yo soy Busto Parlante. Continuamos con nuestros vídeos sobre la cuestión de la diferencia entre profesores y alumnos. Ya hemos dicho que nos estábamos basando en esta interpretación, utilizábamos como punto de referencia la obra de la reproducción de Pierre Bourdieu, de Bourdieu para los amigos. Pero bueno, también voy a utilizar conceptos de la obra de la distinción de Bourdieu, que es 9 años posterior a la que estamos trabajando aquí. Y nada, pues hoy tengo intención de introducir la cuestión del capital en Bourdieu para luego aplicarlo a lo que veníamos trabajando, ¿no?, anteriormente. Ya vimos cómo el parámetro fundamental que utiliza el alumno para el reconocimiento del profesor como profesor era el lenguaje, y concretamente este lenguaje magistral como esa manera de comunicarse a través de un lenguaje universitario, un lenguaje técnico, un lenguaje científico, podríamos decir, ¿no? Bien. Entonces, hoy lo que vamos a trabajar es cuál es el origen o el sentido de la estructura social de la institución educativa. O, dicho de otro modo, cuáles son los modelos que imita la institución educativa. O qué similitudes y diferencias existen entre la institución educativa y otras instituciones, como por ejemplo la familia, ¿no? Es decir, así como la institución educativa tiene su centro neurálgico en la clase, porque al final la clase es la institución vertebral de la educación, pues la familia, yo desde mi punto de vista, quiero decir, esto es muy criticable y opinable, desde luego, pero desde mi punto de vista, por ejemplo, el centro neurálgico, el núcleo de la institución familiar se cifra en las comidas, ¿vale? Son las comidas, ese momento de encuentro y formación y de reconstrucción de lo que es una familia, ¿de acuerdo? También podríamos ver cuáles son las similitudes y diferencias de la institución educativa con la institución de la iglesia, con la misa como ese centro neurálgico, como esa ceremonia, ese ritual que, digamos, articula el resto de la institución, que consiste en el centro, ¿no?, el núcleo, el vértice, así como también el ejército, ¿vale? Podríamos comparar la institución educativa con el ejército para ver, ya digo, similitudes y diferencias. Y en el ejército yo cifro la ceremonia clave en el orden cerrado, ¿de acuerdo? El orden cerrado en el ejército, pues bueno, los que tengan cierta familiaridad con la institución militar lo sabrán, y los que no, seguramente lo busquen en Google para conocer algo más. También podríamos compararlo con las cárceles, donde la celda es ese momento, ese lugar clave, ¿no?, de la cárcel. Los hospitales, ¿no?, quiero decir, la medicina o la institución de la salud pública, con los hospitales como ese también lugar central. Y pues también las cárceles pertenecen a la institución penitenciaria, ¿bien? O sea, podemos establecer similitudes y diferencias entre la institución educativa, con la clase como referencia, y la institución penitenciaria, con las cárceles, y también con, por supuesto, la celda como esa parte ínfima pero clave dentro de la institución penitenciaria, ¿no? Es decir, que una clase viene a ser la celda en la institución penitenciaria, ese lugar clave de conformación, esa célula, esa unidad mínima de sentido que otorga, pues, la estructura vertebral de la institución en general.
Los hospitales, pues ahí tengo dudas, ¿no? Porque no sé si poner al quirófano o la habitación. Seguramente la habitación sea sea el lugar clave, ¿no? Dentro del hospital. La política, por ejemplo, con el tema de la institución política, podemos compararla con la institución educativa, sobre todo por la función del oyente y el ponente, ¿no? Como el político al final es una persona que está dando un discurso y la masa está, digamos, escuchando y se lo cree a pies juntillas. No hay nada más que ver a los militantes de un partido político para comprobar cómo el sectarismo no es algo que sea característico o exclusivo de las sectas, sino que el sectarismo tiene mucha pregnancia, porque el sectarismo es un modo de ser, en definitiva. No es algo que caracterice únicamente a las sectas, sino que va mucho más allá, ¿no? Pero bueno, este no es el vídeo de hablar del sectarismo. Ya le dedicaremos otro vídeo si coincide, ¿no? Si coincidimos. Bien. Entonces, todas estas instituciones presuponen siempre la diferencia social, económica, cultural y o simbólica. Es decir, que las instituciones están construidas sobre una cierta manera de concebir el mundo, ¿de acuerdo? Un cierto modo de estar en el mundo. Este modo de estar en el mundo está basado en una categorización social, ¿de acuerdo? Con categorización social nos referimos a el modo según el cual está estratificada la sociedad, ¿de acuerdo? Pierre Bourdieu en su obra, lo que va a hacer es elaborar un nuevo modelo de comprensión de la estratificación social, de los estratos sociales, de las clases sociales, en el capitalismo de finales del siglo XX, ¿de acuerdo? Desde los años 70 hasta en adelante. En sus obras La distinción de 1979 y la ya citada La reproducción en 1970. ¿Por qué? Bueno, pues porque Bourdieu se da cuenta como sociólogo que las clases sociales marxistas que estaban asociadas a la cantidad de capital económico que se posee, bueno, en realidad no. O sea, para ser, ¿cómo decirlo? Para ser riguroso, habría que decir que Marx cifra la diferencia de clase social en la posesión, pero no de capital, sino de los medios de producción, que no es lo mismo. Que decir, es muy posible que el dueño de los medios de producción tenga mucho dinero, contante y sonante, ¿no? Que tenga cash, o que lo tenga en el banco, me da igual. Y que, por contra, el proletariado, ¿no? La clase obrera, los trabajadores exentos de la posesión de los medios de producción, pues tengan poco dinero. Pero no es lo mismo decir que uno es rico porque tiene mucho dinero que uno es rico porque tiene medios de producción. Bien, o sea, claro, para Marx, una persona puede tener muchos millones en el banco, pero si no tiene medios de producción, entonces es un proletario, porque lo único que tiene es su fuerza de trabajo como medio para hacer dinero. Aunque esto es un poco, seguro que me estoy colando, obviamente, ¿no? Seguro que algún marxista me corrige en los comentarios, se lo agradecería. Pero bueno, en fin, ya lo dejo planteado. No soy ningún experto en Marx, ni mucho menos, por supuesto. Entonces, pues yo simplemente planteo preguntas y planteo errores para que podamos aprender todos de dichos errores, ¿no? No solo de mis aciertos hay que aprender, hay que aprender de los errores, si no, iremos mal en la vida. Bien, entonces, a lo que vamos. Pierre Bourdieu, digamos que lo que va a hacer es introducir nuevos parámetros
para evaluar el nuevo modo de estratificación social. Porque a finales del siglo XX, sobre todo yo creo que los años 80, 90 hasta el 2000, consiste en un crecimiento progresivo del capitalismo. Porque el capitalismo son ciclos, al final son momentos de auge económico y momentos de crisis económica, que son ciclos, en verdad. Cosa que, en fin, pues los economistas no deben estudiar muy bien, porque si supieran que el capitalismo son ciclos, pues nos avisarían de cuándo viene la crisis. Pero a veces las crisis irrumpen como un acontecimiento imprevisible. Me voy por las ramas todo el rato, es impresionante la capacidad de distracción discursiva que tengo. Al grano. A finales del siglo XX aparece la clase media. Bien, la aparición de la clase media, que es una clase muy criticada por los marxistas, pero lo cierto es que tiene cierta pregnancia. El concepto tiene cierta pregnancia. Yo no digo que a nivel económico tenga muchos problemas de realidad, vamos a decirlo así, no de realidad ontológica, de si existe la clase media. Pero lo cierto es que se habla de clase media y que la clase media, pues bueno, hasta cierto punto ha tenido cierta vigencia. Obviamente, el capitalismo siempre tiende hacia la diferencia, es decir, hacia la agudización de las diferencias de clase, y que cada vez los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, ¿no? Pero bueno, el caso es que la aparición de la clase media nos lleva a Bourdieu a replantear y revisar el concepto de capital en Marx. ¿Y qué hace? Bueno, pues conserva el capital de Marx, conserva la idea, el concepto de capital de Marx como capital económico, que consiste en ese conjunto de recursos económicos, ¿no? de bienes, de dinero, contante y sonante, de cash, de money, ¿bien? Que pertenece a un actor social. Bien, entonces, si uno posee capital económico, se dice que es rico, bien, o es burgués, ¿no? En la terminología marxiana o marxista, eso es indiferente. Pero Bourdieu va a introducir tres conceptos más de capital. Bien, el capital cultural, que consiste, bueno, el capital cultural o informacional, que es ese conjunto de competencias que permite relacionarse a un individuo con el conocimiento científico, con el disfrute estético de todo tipo de obras de arte, con formas de placer gastronómicas más complejas, con formas deportivas más plurales, con formas de relación sexual más abiertas o más, en fin, con más formas de relación sexual, con una capacidad de disfrute o manejo dialógico del diálogo con los demás mucho más rico, ¿no? Es decir, el capital cultural consiste en ser culto, lo que se dice ser culto, tener la capacidad de disfrutar con todo tipo de música, ser capaz de disfrutar con todo tipo de deportes, porque uno es conocedor de un amplio abanico de deportes, no solo conoce, fútbol y tenis, sino que también es capaz de disfrutar de un partido de cricket, o de una partida de ajedrez, o una partida de Go, lo que sea, ¿no? O también, pues una persona culta pues tiene cierta relación con la alta cocina, sabe manejar distintos sabores, es capaz de combinar, el dulce con el salado y que sepa bien, o este tipo de cuestiones, ¿no? Tiene un paladar mucho más sutil. Bien, esto es el capital cultural, ¿no? El capital cultural consiste en la capacidad de coger un libro de álgebra, de matemáticas, y no tirarlo porque no se entiende nada. O ser capaz de leer el Quijote de cabo a rabo y entendiendo la mayor parte de lo que se dice, ¿no? Coger el Quijote y no abandonarlo. ¿Vale? El que pueda coger el Quijote y leérselo, entonces es que tiene capital cultural, podríamos decir, ¿no? Aunque el Quijote al final no es una obra que sea tan elevada que digas, wow. Pero bueno, hombre, a ver, hay cierta distancia con nuestro presente y sí que se necesita, en fin,
lean en el Quijote, narices. No lo van a... No se van a arrepentir. Es una cosa que no te arrepientes, ¿no? En fin, bien. Eso es el capital cultural, ¿no? Entonces, luego tendríamos el capital, según Bourdieu, el capital social. El capital social consiste en la red duradera de relaciones sociales. Esto es, tener contactos o tener enchufes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Froilán es una persona que tiene mucho capital social. ¿Por qué? Porque es el sobrinísimo del rey. Y por lo tanto le pueden enchufar en cualquier empresa cobrando buen sueldo. Quiero decir, pues por ejemplo, el capital social consiste en ser noble, ser famoso, ser hijo de, ser sobrino de, ser primo de alguien, obviamente con cierto capital, ¿no? Ser el ahijado de, el ahijado del padrino, por ejemplo. Claro, este es el capital social, ¿no? Ser popular, ser alguien que cae bien, caer en gracia, saber estar en el sitio adecuado en el momento adecuado, tener redes clientelares, tener contactos, etcétera, ¿no? Es decir, el capital social consiste en tener tener cierta movilidad social de contactos, tener enchufes, sencillamente, tener contactos, lo que se dice, tengo muchos contactos, ¿no? Pues eso es capital social. Y se puede transformar. Bueno, y por último tenemos el capital simbólico, que consiste en el prestigio. El prestigio que se da por el hecho de poseer las formas de capital. Por ejemplo, ser una persona reputada, ser una personalidad, ser un gran hombre, ser una eminencia, ser una figura histórica, ser una figura de la ciudad, ser alguien con duende, tener cierto aura, ser reconocido por algo, ser reconocido como, ser alguien respetado, respetable, etcétera, ¿no? Es decir, consiste en esta aureola de poder o de reconocimiento que se genera en las personas que poseen el resto de capitales, ¿no? Pues yo qué sé. Bill Gates, por ejemplo, es una persona que tiene mucho capital simbólico, porque ya su propio nombre ya como, wow, come on baby, Bill Gates, ¿sabes? Tipo, wow. Es un tipo con prestigio, ¿no? Porque invierte aquí y allá, es un tipo multimillonario, pero también es filántropo y demás, ¿no? En fin, este tipo de cuestiones, por ejemplo. Y yo nombré el capital erótico, que dije que era de Nancy Fraser, nada, me equivoqué, como tantas otras veces me voy a equivocar, obviamente. El capital erótico es de Catherine Hackim, es una filósofa. H-A-K-I-M, Catherine Hackim. Bien, el capital erótico, según Catherine Hackim, consiste en la capacidad de fascinar y de seducir. Ser alguien atractivo, ser pegajoso, ¿no? Tener la capacidad de atrapar miradas, ser admirado, ser atrayente, ¿no? Como por ejemplo, pues muchas modelos tienen mucho capital erótico, muchas estrellas del rock son personas que tienen mucho capital erótico, porque atraen las miradas y pues, son atractivos, sencillamente, ¿no? Es la capacidad de seducir, de sugestionar, de atrapar esa mirada, esa atención. Esto también es muy importante a día de hoy con las redes sociales. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque tengo que continuar, pero claro, tengo mucho por dar, entonces lo vamos a dejar para el próximo vídeo. Nada, espero que les haya parecido interesante las formas de capital de Bourdieu, no sé, nunca supe cómo se dice, la verdad. Bourdieu. En fin, eso, nos vemos. Un saludo y hasta la próxima.